Bienvenidos a Amazing Grace. Gracias por estar aquí en nuestra iglesia. El Señor es bueno, Él es fiel. Ay, es una bendición poder entrar a su presencia y saber que Él se deleita en sus hijos cuando lo alabamos, cuando proclamamos sus verdades, que Él reina por encima de todo gobernante, por encima de todo virus, todo pronóstico. El Señor nos sostiene, Él nos guía, Él reina de victoria en victoria, y ese es el Rey al cual seguimos, ese es el reino que estamos reflejando hoy. No hay que esperar hasta que Jesús vuelva para reflejar el reino de Jesús, para reflejar su bondad, para reflejar su misericordia, su bondad, su gracia, su justicia, porque nuestro Dios es el que reina. Debemos cantar que Él es grande, que Él es fuerte, que Él conoce nuestros deseos, que Él conoce nuestras angustias, que Él llora con nosotros y se regocija con nosotros, porque somos su pueblo. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí con un propósito, no es una casualidad ni un accidente, Señor, que nos has llamado para entrar a tu presencia, a tu casa y proclamar que tú reinas, que tu nombre está por encima de todo nombre, que tu poder es eterno. Gracias porque hemos visto tu poder obrar en nuestras vidas, obrar en las vidas de los que amamos, obrar en nuestros corazones, en la forma que pensamos, en la forma que nos relacionamos, Señor. Hoy deseamos más de ti, queremos más de ti, Señor, inúndanos, Padre. Acá estamos con manos abiertas, Señor. Hoy declaro unidad en tu iglesia, Padre. Toda división que haya tratado de sembrar el enemigo la echamos fuera en el nombre de Jesús. Nuestros ojos queremos que estén puestos en ti, en nada más, Señor. Tú traes esa unidad, Señor. Tú traes esa reconciliación, Padre. Levanta tu iglesia. Danos el coraje para amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, y
transformas lo vil y lo menospreciado, algo bello, algo que da vida, Señor. Nos has transformado nosotros, Señor. Estábamos en la nada, Cristo, en la oscuridad, y tú llegaste, quebrantaste toda tiniebla, toda cadena, Señor, y nos encontraste y nos llamaste tuyo, Señor. Gracias por tu gracia. Señor, perdónanos si no te hemos puesto en primer lugar, Padre. Si nuestros propios deseos han tomado el lugar tuyo, Señor, hoy oramos para que cautives de nuevo el corazón de tu iglesia, que la enamores, que le des más hambre y más sed de ti, Señor, porque hay más por disfrutar de ti. Hay un banquete, Cristo. En ti no hay más escasez, en ti no hay más dolor, no hay más enfermedad. En ti hay plenitud, en ti hay gracia, en ti hay sobreabundancia, Padre. Señor, hoy queremos mirar a ti, Señor, fijar nuestra mirada en tu poder, en tu ternura, en tu amor, Padre. Como dice esta canción, llévanos a la cruz, donde solo existes tú, Señor. Nada más. Todos los rumores, los obstáculos, la incertidumbre del mundo, Señor, no tiene lugar aquí, Padre. Solo tú, Señor, solo tú tienes lugar aquí, Padre. Te alabamos, Jesús. Yo sé que te
vida es tu ofrenda. Padre, queremos ser un aroma fragante, que el mundo pueda saber y notar que somos diferentes, Señor, porque hemos hallado tu gracia y hemos creído que ahora somos perdonados, amados, restaurados, Señor. Gracias, Padre. Tú sabes el anhelo, el clamor de cada persona que está aquí, Señor. Yo oro para que hoy toques sus corazones de manera profunda, Cristo, que puedan saber y reconocer que tú eres Dios y que tú los escuchas, Señor, que te deleitas en conversar y estar con tus hijos, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias por la palabra que tienes hoy para nosotros, por nuestro pastor. Que sea tu Santo Espíritu inundándonos, Señor. Tu Santo Espíritu trayendo revelación, palabra profética. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por su autoridad, por su liderazgo. Exáltalo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, acá los dejo con el pastor Memo. Bueno, vamos a cantar otra vez la canción. Siempre es una bendición seguir adorando a nuestro Señor. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado
Oremos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Me coloco esto por acá. Bueno, buenos días. Dios me los bendiga. Quisiera estar cantando mucho tiempo, pero el tiempo en televisión es corto. Pero de verdad que el más grande regalo que el Señor le ha dado a la humanidad, obviamente, la acción del Señor Jesucristo, pero el más grande regalo que le ha dado a la iglesia es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu se mueve en nosotros y en medio de nosotros, en medio de su iglesia. No pierdas de vista y no pierdas de tu mente y de tu corazón esa realidad de que eres portador del Espíritu de Dios. Y ese es un regalo que es invaluable, es inconmensurable, una presencia de la cual ni siquiera los antiguos disfrutaron, una presencia que sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes descendía por un momento, pero luego volvía y los abandonaba. Pero ahora nosotros, la iglesia, somos portadores del Espíritu de Dios. Qué lindo es cantar y reconocer la grandeza, el amor del Señor. Quiero que oremos para que su Santo Espíritu nos hable de tus hijos, de los creyentes. Bendice este momento y bendice a los que están viendo en este instante y a los que van a ver en diferido después, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, que es, yo creo que uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, si no la carta más grande, porque es la que el Señor utilizó a través de la vida de Pablo para traernos la revelación de su gracia y de su justicia. La revelación del plan de Dios para nosotros, sus hijos, de ser llamados exactamente eso, hijos, por su adopción. Ese es el más grande regalo que nosotros podemos tener. Al ser adoptados, somos portadores de su Espíritu, sellados con su Espíritu, reconocidos como aceptados y aceptables, y también herederos de todas sus bendiciones. Por eso siempre es bueno leer y releer el libro de Romanos y pedirle al Señor que te siga regalando esas perlas maravillosas que están escondidas ahí en su palabra. Como siempre les digo, la palabra de Dios no es como un periódico o como una revista. Siempre lo comparo con la canción esa de este salmista, el salsero, que dice: tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Pero la palabra de Dios, así haya sido escrita hace tantos siglos, y la leas cada día, siempre, siempre tiene algo nuevo para expresar y para revelar a tu corazón. Si no, entonces se me acabaría el tema, se me hubiera acabado el tema hace años. Y el tema de las iglesias, de las predicaciones, se hubiera acabado hace rato. ¡Ay, pero eso ya lo dijiste! ¡Ah, eso ya lo leí! ¡Ay, eso me lo sé! Pero es el Espíritu de Dios que toma su palabra y la hace vida. Vamos a leer entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 4, a partir del versículo 13 al 25. Voy a ir leyendo, pero voy a hacer stops en el camino para ir mostrando lo que el Señor nos quiere hoy contar, revelar, recordar. Leamos entonces en el versículo 13. Dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe ya no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, o sea, tampoco hay pecado. Mira qué interesante que hay una descendencia que proviene de los lomos de Abraham. El Señor desde el principio del Antiguo Testamento empieza a revelarse y el escogido para ese fin se llama Abraham, el que vivía en Ur de Caldea, región allí en la Mesopotamia. Si ustedes miran hoy en sus mapas, si van a Google Maps, allí lo van a encontrar, y es lo que hoy se conoce como Irán e Irak, la antigua Babilonia.
la Mesopotamia, que se llamaba así porque queda entre dos ríos muy importantes. Mesopótamos en griego quiere decir en la mitad de dos ríos. Y los dos ríos son el Tigris y el Éufrates. Y en medio de esos dos ríos se desarrolló esta civilización babilónica. Y de esos antepasados que vivieron allí eran personas que eran comerciantes y que además eran adoradores de las estrellas, astrólogos. Y uno de esos paganos que vivían en aquellas tierras era Abraham. Uno diría, no es que Abraham era un gran hombre, fue un santo, era un patriarca lleno de dones y de talentos, y resulta que Abraham era un hombre cualquiera, un hombre común y corriente, a quien el Señor decidió revelársele en medio de ese pueblo de paganos. Para que veas entonces y para que podamos nosotros como tratar de asimilar la voluntad y la soberanía de Dios. Él elige a quien quiere. Pero no solo eso, sino que es su amor tan grande que no importa tu origen, no importa tu etnia, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, si eres blanco o negro o azul o amarillo. Simplemente Él decide y se le revela a quien quiere y en el momento que quiere. En estos últimos tiempos, por ejemplo, si tú te das cuenta, has escuchado testimonios de gente en el Medio Oriente, hablando nuevamente de Irán y de Irak, en donde el islamismo es la religión que predomina, como el Señor, cuando no hay nadie que predique el Evangelio, llega y se le revela por medio de visiones y sueños a la gente que Él quiere revelársele en ese pueblo para que se conviertan en seguidores y propagadores del Evangelio. Que ¿cómo llegó Mohamed fulanito a conocer a Cristo? Yo tuve un sueño. Y en el sueño vi que aquel hombre decía, yo soy Cristo, yo soy Jesús, tu Salvador. Y wow, se le transforma totalmente su vida y se convierte en un evangelista en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de la opresión. ¿Por qué? Porque a Dios le place, porque Dios es soberano y hace como quiere cuando Él quiere. Y en este caso, a nosotros se nos ha dado una promesa que viene desde los tiempos de Abraham hasta nosotros, y vamos a empezar a verlo ahorita a la medida que yo leo, para que nos demos cuenta de la grandeza de bendición que nosotros tenemos. Y dice aquí que los que viven, si los que viven por la ley, es decir, por los preceptos que el Señor le reveló a Moisés, recibieran las promesas, entonces no sería necesaria la fe. Nosotros recibiríamos simplemente todo lo que el Señor prometió en su palabra, al hacer una serie de requisitos y cumplir con una serie de preceptos y portarnos según un libro de instrucciones de la A a la Z. Si nosotros lo cumpliésemos, entonces diría, te has portado bien, has cumplido con todo lo que yo te he dicho, entonces toma tus bendiciones. Pero resulta que el Señor dice que nosotros hemos recibido un compendio, un paquete de bendiciones y promesas que llega a nosotros no por nuestro comportamiento, no por lo que yo pueda hacer o lograr, sino por mi fe en Jesucristo, que es el heredero por antonomasia de la promesa de Abraham, que es lo que vamos a ver aquí más adelante. Dice, por eso la promesa, y yo quiero que digas eso conmigo, la promesa viene por la fe. Ese es el versículo 16 de ese capítulo. Por eso la promesa viene por la fe, para que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia. ¿La descendencia de quién? De Abraham. Y entonces ahorita más adelante vamos a mirar cuál es la descendencia de Abraham. Porque muchos están diciendo hoy en día, y estamos teniendo toda una ola de judaizantes que están diciendo que ellos son la descendencia. Y entonces que tú, para poder ser descendencia de Abraham, aquel patriarca de hace 4000 años, necesitas hacerte judío y necesitas entrar en una serie de preceptos, requisitos, rituales y festividades para lograr que te conviertas en un heredero de todas estas promesas. Pero acá está diciendo que la promesa no viene por hacer todas estas cosas, la promesa no viene porque tú eres parte de una etnia o una raza o un pueblo, la promesa viene porque tú has creído en la descendencia, en aquel que es descendiente de Abraham. Entonces, está diciendo acá, no es porque tú seas mejor que otro o porque tú seas de este pueblo o de otro, la clave está en creer en la promesa que se le hizo a Abraham. Y esta promesa, dice, entonces no solo son los que son de la ley, sino que son también para los que son de la fe de Abraham,
el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Hoy en día todos nosotros y todos aquellos que llegan a creer en este evangelio se convierten en esas naciones. Dios le habló hace 4000 años allí al buen patriarca Abraham. Contra toda esperanza, dice, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Y aquí está el versículo clave también de este fragmento. Dice, así que Abraham, ¿qué? Creyó en el Dios. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó. Y esos son dos verbos que son importantes para tener en cuenta hoy. Y si lo quieres anotar es creer y esperar. Muchas veces yo quiero tener algo que le pido al Señor, yo quiero tener una bendición y la quiero tener en el tiempo mío. Yo la quiero para ayer. Resulta que Dios dice, está bien, pero yo tengo el momento preciso, yo tengo el día indicado. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Está bien, ahí vamos todos los que decimos que creemos en Cristo, ahí vamos bien, estamos creyendo. Pero después de creer dice esperar. Creyó y esperó. ¿Por qué fue capaz de esperar? Porque en realidad confiaba en quien había creído. Porque una cosa es creer y otra cosa es descansar y confiar. Por ejemplo, yo les digo, ¿tú crees en Napoleón Bonaparte? Pues claro, yo creo que Napoleón existió y fue un gran conquistador en Francia. Y luego los ingleses le dieron duro en la batalla de Waterloo. Yo creo eso. Pero otra cosa es confiar en que él hiciera algo por mí, o en este caso que hubiera hecho algo por Francia. En este caso yo creo en Jesucristo. Claro, muchos creen en Jesús. Él caminó por Tierra Santa. Hace 2000 años se movió por allí. Fue un gran maestro, hizo milagros, un gran sanador. Pero él se convierte en alguien en el cual yo confío en todo lo que él prometió. Ahí está la diferencia. Habla cuando dice, ellos escucharon la palabra y creyeron. Y en el Antiguo Testamento hay un verbo que es el verbo shama, que es escuchar. Cuando el Señor le dice a Israel en el Antiguo Testamento, escucha Israel, es Shema. Shema Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero ese Shema, cuando uno va a mirar el significado, Shema quiere decir escuchar y creer. No simplemente se escucha como cuando tú escuchas un ruido, oiga, escuche, el teléfono está sonando, conteste. No es esa clase de oír. Es otra clase de escuchar algo que yo creo y que lo interiorizo en mi corazón. Ese es el Shema. Y en este caso es lo que está diciendo él. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor te dice cosas en tu corazón, entonces tú dices, uy, ¿será cierto? ¿Será eso tan bueno, tan cierto? Porque es que yo, ¿quién soy? Para que tú te fijes en mí. Esta pequeña cucaracha del desierto, este gusano de Jacob, yo de las más pequeñas familias de Santo Domingo, ¿te vas a fijar en mí? Y el Señor dice, sí, porque yo te amo, porque yo no hago acepción, yo no hago diferencia de personas. Mi amor es inmenso, eterno, sin límite. Luego, para cada uno de los que creemos en el Señor, su amor es infinito. Si el amor es infinito, alcanza para cada uno de nosotros infinitamente. Luego, creer y esperar es descansar. Esa buena está esa frase, creer y esperar es descansar. Creer y esperar es descansar. Dice aquí que Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Y allí en el original cuando uno lee la palabra descendencia es simiente, de donde viene la palabra semilla. Hay que tener en cuenta entonces esa palabra, descendencia. Numerosa será tu descendencia. Antes dice, la promesa queda por gracia garantizada para tu descendencia. Atención a eso. La promesa queda garantizada por gracia para tu descendencia. Luego, esa descendencia recibe la promesa gratuitamente. No por ejercer o por cumplir una serie de rituales, requisitos, fiestas de guardar.
para que el Señor se agrade y entonces le diga tú si pasaste el quiz. A ver, ¿cuántos son esos? Sobre 10 pasaste, 6. Listo, aprobado. Sobre 10, 5, lo lamento, tienes que volver a hacer el quiz. Acá está diciendo, queda garantizada por gracia a toda su descendencia. Así de numerosa entonces será tu descendencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Está hablando de Génesis capítulo 15. En el capítulo 15 de Génesis el Señor se le reveló a Abraham allí en ese territorio de Caldea, en la antigua Babilonia, en la antigua Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, allí en ese lugar donde solamente había tribus de incrédulos, de paganos. Y el Señor se le revela y dice, Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. ¿Por qué le dice así? Bueno, porque las estrellas son numerosas, son imposibles de contar. Pero ¿sabes también por qué? Porque este pueblo de los caldeos eran adoradores, eran astrólogos. Para ellos era muy importante las estrellas. Ellos se fijaban en las estrellas y según las estrellas ellos decidían y confiaban y leían el futuro. Para ellos las estrellas contaban cosas. Luego entonces cuando él le dice, mira las estrellas, cuentan las estrellas, él sabía de lo que estaba hablando. Decía, wow, allí en las estrellas hay misterio. Allí en las estrellas hay algo maravilloso, sorprendente. Para ellos era algo realmente más allá de su entendimiento. Por eso le dice, cuéntalas a ver si puedes. Y cuando lo lleva a esa realidad, pues claro, yo sé que eso es imposible. Así de numerosa será tu descendencia, le dice Dios. Y le dice, ¿de mí? ¿Descendientes de mí? ¿Quién soy yo? Lo hubiera podido decir en ese instante. Pero él simplemente dice la palabra que dice, y Abraham le dijo, yo lo creo. Abraham le creyó. Y al creerle, el Señor se agradó de esa actitud. El Señor se agradó que, wow, me creyó este hombre, me creyó. Y entonces dice la palabra que cuando Abraham le creyó, en ese instante que Abraham dice, ya, lo tomo, es mío, el Señor le dice, te considero justo. Para mí eres agradable. Para mí eres aceptable. Para mí eres recto. Tú eres recto ante mis ojos por el hecho de que has creído en mis palabras. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice que Abraham escuchó el Evangelio, que el pueblo de Israel escuchó el Evangelio, y uno dice, pero ¿cuál Evangelio si en ese tiempo Jesús no estaba? Si nosotros decimos, el Evangelio, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, no. Evangelio quiere decir promesas buenas o buenas noticias. Esta es una buena noticia para él. Abraham, te bendeciré, serás fructífero, de ti saldrán naciones. En otro lugar le dice, seré tu escudo, todo el tiempo andaré contigo. Los que te bendijeren, yo los bendigo, los que te maldijeren, yo los maldigo. Está hablando de muchas cosas, todo ese es el evangelio que escuchó Abraham. Y Abraham decía, sí, lo creo. Dice el versículo 19, su fe no flaqueó, o sea, su fe no se debilitó. Su fe, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Mira que acá dice que él se veía que estaba como muerto. Muchas veces nosotros nos hemos visto en nuestras circunstancias y decimos, ya no se va a cumplir. Ya el Señor se olvidó de esto que yo pensé que me había dicho. Ya eso no se va a dar. Y uno se rinde, se deprime, se bajonea. Y él dice, mira, Abraham tenía como 99 años. ¿Y yo voy a tener hijos a esta tierna edad? Pero yo creo lo que tú dijiste, yo no sé cómo vas a hacer. ¿Y cómo vas a hacer conmigo? Y con Sara. Que Sara ya está, su matriz está, ya no nada, está muerta. Y yo estoy como muerto. Pero tú sabrás qué hacer. Entonces tú puedes ver tus circunstancias y decir, pucha, esto es difícil. Yo no sé cómo vamos a salir de esta, pero tú sí sabes. Tú me lo dijiste. Tú eres poderoso. Tú me amas. Tú eres soberano y yo dependo de ti. Veo las circunstancias duras, difíciles, pero tú has dicho en tu palabra que yo soy tu hijo, que no te guardarás nada porque me has dado todo juntamente con tu hijo.
que tú eres el dueño del oro y la plata y que asimismo prosperarás tus hijos. Tú me has dicho que yo soy digno delante de tus ojos, por más de que yo me vea en el espejo y no me vea tan digna, ni tan digno, lo soy. Entonces no es lo que las circunstancias muestran o lo que mis ojos ven, sino lo que hay en mi corazón, que ha descansado en lo que Él ha dicho. Y ante la promesa de Dios entonces no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. No es un hombre para mentir ni para arrepentirse, como dice la misma palabra. Él sabía que ese que hablaba no era cualquiera el que hablaba. Cuando el Señor nos habla en nuestro corazón, tú debes recordar que no es cualquiera, que ni siquiera es alguien en quien tú confíes mucho, que puede ser alguien que siempre te ha dicho y las cosas te las cumple. Es el Dios del universo, que tiene poder, el poder de transformar mi circunstancia a pesar de que yo con mis ojos la vea difícil. El poder de sanarme aun cuando los médicos dicen es imposible. El poder de cambiar incluso el día a la noche y la noche al día, si es preciso para que mi vida sea transformada. Y recuerdo ese pasaje cuando el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla y el Señor detuvo el cielo, detuvo el sol, precisamente para que los soldados siguieran dándole duro a los enemigos antes de que se oscureciera. Y el día, en lugar de durar, ¿cuántos hay de luz? De 6 a 6, duró más tiempo antes de que se oscureciera. El Señor simplemente lo hizo para que Israel tuviera victoria. O sea, el Dios del universo puede transformar como quiera y cuando quiera tu vida y tus circunstancias, porque Él te ama. Entonces, ahí está mi descanso. O sea, yo creo en Él y todos creemos en Él, pero realmente reposar y descansar en que Él es poderoso y en que Él me ama, ahí está la clave de nuestra fe. Se me está derramando su unción. Dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y mira qué lindo este versículo para que lo anotes allí. Y esto de que se le tomó en cuenta a él como justicia, porque uno dice, qué lindo, Abraham, por allá 4000 años atrás, se le tomó en cuenta eso como justicia. Chévere, pues Abraham, pero ¿y yo qué? 2021. Eso fue hace 4000 años, se le tomó su... Sí, pero ¿y cómo aplica aquí? Y acá dice Pablo, y esto que se le tomó en cuenta a Abraham como justicia, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. ¡Wow! Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Wow! Abraham es llamado el padre de la fe. Él estaba plenamente convencido. ¿Y cuántas veces nosotros podemos contemplar en todas esas circunstancias y dudar? Pero él escuchó, él creyó y esperó. Es más, cuando le dijo, el Señor le dice, yo soy tu escudo, en hebreo esa palabra magén quiere decir cubrir, defender, rodear, como cuando los ejércitos rodean una ciudad que está sitiada, cubren. Eso es parecido a esa palabra, magén. En Deuteronomio 33, 29, para que lo anote allí, el Señor te dice, Él es tu escudo, Él es tu magén, y Él es tu ayuda, Él es tu espada victoriosa. Cuando veas tú que las circunstancias te arrasan, que el enemigo está a las puertas, recuerda que Él te dice, yo soy tu escudo, yo soy tu ejército protector, no temas. Yo soy tu espada victoriosa. Me pegó la hoja. Luego Dios entonces se le revela a Abraham y le hace le da una promesa de bendiciones. Le hace promesas de herencia, promesas de longevidad, promesas de protección.
Eso es evangelio. Eso son buenas noticias. Y él dice, yo las creo. Esto le agradó a Dios. Y esto cuando le agrada a Dios, al que cree esas promesas lo considera agradable delante de él. Mira lo que dice Romanos 5, en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Mira, yo anoté aquí algo. Mira, la promesa salta desde el pasado y llega hasta hoy. El evento no solo afecta al patriarca Abraham, sino nos afecta a nosotros. Hay una promesa, un evangelio predicado hace 4000 años, que llega a nosotros por la fe en la obra perfecta de Cristo. Luego eso es como si Cristo, quien es eterno, nosotros pues, ¿cuántos han visto esas películas? A mí me encantan esas películas de las máquinas del tiempo y, entre otras cosas, Volver al Futuro con Michael J. Fox. Esa es una de mis favoritas. Doc, Doc. Cuidado, Michael. Bueno, en fin. También dice, Cristo, quien es eterno, se encarga de hacer que esa promesa que se hizo hace tantos siglos se cumpla en nosotros por medio de la obra perfecta y eterna que Él es capaz, o que Él fue capaz de hacer, por ser también perfecto. Hace una obra perfecta y permite que esa promesa llegue hasta nosotros a pesar de que han pasado todos esos siglos. Es increíble que hoy, en el 2021, nosotros podamos entonces decir esa promesa es mía por la fe en Cristo Jesús. Y luego se acaba el capítulo 4 y comienza el capítulo 5 diciendo, en consecuencia, después de que ha hablado de todo esto, dice, a consecuencia de todo esto, dice, ya que hemos sido justificados, es decir, recibimos la justicia por la fe, hemos sido declarados aceptables porque le hemos dicho al Señor, yo creo tus buenas nuevas. Ya que hemos sido justificados, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate eso. El Señor ya no está enojado contigo, ni tú con Él. Hay paz. Y no la paz de que es ausencia de guerra, sino es la paz de una relación íntima, sin problema, sin rencor, sin obstáculos. Ya no hay nada entre Él y nosotros que se interponga en esa intimidad que tenemos ahora. Esa es la paz sobrenatural que ahora tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente somos aceptables delante de Él, sino que cuando llegamos a su presencia, está en paz con nosotros. No ve nada malo en nosotros. Nos ve y nos dice, qué lindos, qué hermosos son. Porque lo que está viendo es la obra perfecta de Cristo en nosotros. Con todas nuestras imperfecciones que nosotros nos vemos, Él no las ve. Porque cuando nos acercamos a Él, lo que ve es la obra perfecta de Cristo. Nos ve rodeados de Cristo, como si tuviéramos un vestido, no, un abrigo o un manto por encima de nosotros que es invisible, y ese manto se llama la justicia de Cristo. Ese manto, llegamos a su presencia y ya no hay nada que nos separe, no hay nada que se interponga, hay paz absoluta. Luego, cuando tú estás pensando que el Señor quizás está enojado, que el Señor quizás no te va a escuchar esta mañana porque la embarraste ayer por la noche, o hace 8 días hiciste algo terrible y entonces Dios dice ya no la soporto más. Ya, ¿cuántas veces le he pasado eso mismo? Y otra vez vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces me ha dicho perdón, no lo vuelvo a hacer, y otra vez? Pero el Señor lo que ve es la obra perfecta de Cristo. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones. Él sabe cuáles son nuestras imperfecciones en nuestra carne. Pero precisamente para eso mismo, envió a Cristo, para cubrir esa imperfección, para destruir el poder que esa imperfección del pecado tenía de separarnos de Él. Y luego dice, después de que dice que hemos sido justificados, que tenemos paz con Dios, dice, por medio de Él y mediante esa fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en una esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Alguien me decía qué días, pero es que ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta crisis? Resulta que el Señor está hablando de algo que es más trascendental y algo que es más poderoso que las circunstancias que
rodean o que imperan en este tiempo, en este mundo atribulado, caótico, de agitación. Porque nosotros tendemos a aferrarnos al hoy, ya, yo quiero que hoy cambie todo. ¿Cómo es que este mundo está tan mal? ¿Por qué no cambia ya? ¿Por qué mi vida no cambia ya? Pero él está hablando de que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, nuestras bendiciones, más que ahora, aunque también, nuestra bendición, nuestra esperanza es trascendental, es futura. Porque si las promesas fueran para ahora, qué desdichados seríamos. Duraría lo que dura nuestra corta vida, 70, 80, 100 años en los más robustos. ¿Y después qué? Se acabó. Final, como decía un narrador en Colombia hace años, después de los partidos de fútbol. No va más. Pero dice, en esta gracia nos mantenemos firmes y hay un regocijo en mi corazón porque hay una esperanza futura. Esa esperanza es la que me mantiene a mí con ánimo. Esa esperanza es la que me mantiene a mí con gozo. Esa esperanza me mantiene a mí decir, wow, yo sé que hay dificultad, yo sé que esto está grave, está difícil, pero mi esperanza es futura. Mi esperanza es eterna y está garantizada por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que yo hago es creer y esperar, como hizo Abraham. Yo creo y espero. Y tú sabrás qué hacer con mi vida. Tú sabrás qué hacer con mi familia. Tú sabrás qué hacer con aquel que se resiste a creer en ti. Aquel que es duro de servir, como dice, terco. ¿Qué hago? No hagas nada. Solo espera. El Señor ha prometido que Él también recibirá su promesa en su momento. Tú y tu casa serán salvos. Entonces, esta parte que voy a decir aquí casi no le dicen, porque todo es lindo, ¿no? Y entonces todo es bonito, todo es Disneylandia. Pero, mira lo que dice el versículo 3. Dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Lindo. Pero dice, y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Hay sufrimiento, hay aflicción. Y dice que ahí en el sufrimiento y ahí en la aflicción, dice, gózate. Porque cuando sabes que estás creyendo y esperando, sabes que eso es temporal. Gózate en la aflicción, gózate en el sufrimiento. No te dejes bajonear y no te dejes derrotar por el sufrimiento y por la prueba, porque precisamente es eso, una prueba. Es temporal. Él dice aquí, nos gozamos en esa gloria de esperanza, pero nos gozamos en el sufrimiento porque el sufrimiento produce perseverancia. Entonces el Señor dice, persevera, sigue creyendo, sigue esperando con gozo. Pero es que me ha dado muy duro, no importa, sigue adelante, sigue perseverando, porque la perseverancia tiempla el carácter. Acá está diciendo, la perseverancia afirma el carácter. Y el carácter trae esperanza, o sea, afirma lo mismo que él ha dicho desde el principio. Tranquilo, tranquilo que hay para ti galardón, tranquilo que hay para ti bendición, ya viene. Pero, como lo dijo el Señor en el Evangelio de Juan, en el mundo tendrán aflicción. No en el mundo será Disneylandia, no. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la capacidad de perseverar, ¿cómo persevero? ¿Cómo hago? La capacidad de perseverar proviene de la presencia del Espíritu Santo, que siempre testifica. La palabra de Dios dice allí, Pablo, que Él es testigo de lo que Dios hizo. Cuando yo digo, cuando empiezo a desfallecer, cuando empiezo a deprimirme, el Espíritu Santo que está en mi interior me dice, adelante, yo te amo, ánimo, hay galardón, ánimo, has sido sellado, ánimo, tú eres mi hijo. La capacidad de perseverar viene de la presencia que testifica en mi corazón.
Hay alguien. No es una fuerza como la de Star Wars. Que la fuerza te acompañe, Luke. No, el Espíritu Santo es una persona que te está diciendo, yo te amo. Que te dice, sigue por acá. Exacto, vas bien, vas bien. No, 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 por ahí, no, por allí. Ese es el testigo en mi corazón. Primero, del amor, hay de tres cosas básicas que él testifica en mi corazón, si está anotando allí. Primero, testifica del amor extraordinario que Dios tiene por mí. El amor extraordinario que Dios tiene por ti. Es un testigo en mi corazón. Hay algo, no es algo, es alguien que me dice, Dios me ama. Soy amada. Soy importante, soy valiosa. 2, testifica de mi identidad como hija y como hijo. Testifica de mi realidad como nueva creación. He aquí que ustedes son nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas. Si yo soy una nueva creación, es todo. No es como una colcha de retazos. Que cuando se rompe por aquí, entonces le pego un parche de tela. Nosotros somos nuevos, brand new, en Cristo. Eso lo testifica el Espíritu Santo en mi corazón. Testifica también que como soy hijo, soy coheredero con Cristo. Si Bill Gates dijera, quiero adoptar a una niña, voy a hacer una rifa, manden sus hojas de vida. Y pum, Pamela se la ganó. Pamela se va a convertir en coheredera de Bill Gates. Unos cuantos billones de dólares. ¿Quién se lo merece? No, pues no, simplemente Pamela dijo, no, una niña en Florida será la ganadora de 5 billones de dólares para sus dulces. Y todos dirán, pero Pamela, ¿y por qué? Porque a Bill Gates le plació. ¿Se lo merecía? Pues no, porque a veces se porta mal, a veces bien. Pero a él no le importó, simplemente dijo, te lo doy gratis. Eres ahora coheredera de Bill Gates. Así somos nosotros, coherederos con Cristo. ¿De qué? De las bendiciones que Dios le hizo a Abraham hace 4000 años. La más grande, ser declarados justos, ser declarados aceptables delante del Creador del universo. Eso el Espíritu Santo lo testifica en mi corazón. Y asimismo también testifica de mi futuro glorioso. Porque es que nuevamente el Señor quiere que no veas este mundo así, sino lo veas como si en tus manos tuvieras un dron. ¿Has visto esas tomas de los drones ahora tan chéveres que hacen de las bodas, que la gente está casando allá, de pronto el dron se va? Y cuando están enfrente de la playa se ve chéverísimo, que se ve la costa y los hoteles alrededor y ya se ve la gente allá. Desde allá arriba se ve todo diferente. El Señor quiere que tengamos una vista de dron, no vista de garrapata. Cuando tengo la vista desde allá veo todo. ¡Wow! Mire qué belleza. Alcanzo a ver, ¡wow! Hasta Cuba veo. Oye, quiere que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón conciencia de mi futuro glorioso. No solamente este presente de la circunstancia difícil, de la dificultad, de la escasez, de la prueba. Dice, persevera, persevera, porque hay esperanza. Entonces, una frase que anoté allí, más que portarnos mal, más que errar, más que equivocarnos, lo que impide, lo que obstaculiza que disfrutemos de la bendición es la incredulidad. No es que no tenga fe, una cosa es no tener fe y ser un incrédulo, es decir, ser un pagano, no tener a Cristo en mi corazón, y otra cosa es dudar y permitir que esa duda me quite el gozo, que esa duda me dé angustia, que esa duda me dé hipertensión, me permita sudar las manos todo el tiempo, estar nervioso, no confiar, caminar, ay, ¿será que sí? Muchas personas que están en depresión se encierran en el cuarto, cierran las persianas,
corren las cortinas, se tapan con la cobija y no salen en días, porque están deprimidos, porque tienen temor, porque no tienen ya ánimo, no tienen ganas de vivir, porque las circunstancias les ganaron la batalla. Pero el Señor está diciendo, no mires esas circunstancias, mira adelante, mira lo que te espera, mira la promesa eterna, mira la esperanza de gloria. Hay un espíritu en tu corazón, en tu interior, esa voz interior es el espíritu que te dice, yo te amo, mío eres tú, yo pagué el precio por ti. Vamos al libro de Hebreos. Por lo cual dice el Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 7, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, está hablando el autor de Hebreos, el Espíritu Santo está diciendo algo. Recuerda, Luke, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo habla. Es una persona. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, si ustedes oyen ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, que sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Allá se quedaron 40 años porque endurecieron sus corazones en el desierto. Entonces dice el versículo 10, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y más adelante dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual hoy se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. El pueblo de Israel, mientras deambuló allí los 40 años que dice aquí, cuando me pusieron a prueba, vieron endurecieron sus corazones, no fue que los dejó allí por malos, no fue lo que los dejó allí por hacer cosas mal, los dejó allí por mensos, no mentiras, los dejó allí por incrédulos. Es que portaron mal, es que criticaron, es que miren cómo lo hicieron aquí, es que no. Vamos a ver acá. Dice el versículo 16, porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? Aquí está hablando de lo que pasó en el desierto, allí cuando Israel salió de Egipto. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Y uno diría, si ve desobediente, usted tiene que obedecer. Haga caso, obedezca la ley, obedezca los preceptos. Pero después dice el versículo 19, vemos pues que no pudieron entrar, ¿en dónde querían entrar? A la tierra prometida. Y no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, hoy no lo vamos a ver, pero aquí, cuando el Señor les dice, he aquí yo los entraré, yo, ¿estaba hablando quién? El Padre Celestial. He aquí yo los entraré en una tierra que fluye leche y miel. Y todos, oh, qué chévere. Pero no creyeron. Ahí está el problema. ¿Qué pasó? Solamente Josué y Caleb, cuando entraron allí a investigar lo que el Señor había dicho, dijeron, es verdad. Es más, ¿y para qué hubiera enviado espías? Simplemente hubiera hecho cierto. Si Dios lo dijo, vayamos por ella. Sin embargo, Moisés dijo, bueno, vayan a ver si es cierto. Entonces mandó los espías, de los cuales solamente 2 dijeron, sí es cierto, vamos por ella. Pero los otros 8 dijeron, no, es verdad, sí es verdad que es buena la tierra, es verdad que hay unas uvas así, unos racimos así, pero hay unos gigantes así. Y nosotros, mírenos a nosotros, somos como langosta, nos van a agarrar y nos van a volver papilla. Pero Josué dijo, muchachos, son gigantes, pero nuestro Dios es más grande. Los vamos a comer como pan, señores. Vamos, que la tierra es nuestra. Y todos, no, vaya usted. Hebreos 4, 1, 11. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
Porque aquí antes había dicho, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos que no entraron a causa de su incredulidad. Luego fueron desobedientes ¿en qué? Desobedientes a creer. Y acá dice, ustedes también no les pase lo mismo de que se pierdan la promesa de entrar en su reposo. Y así se llama el tema de hoy, reposar. Mi confianza me lleva a reposar. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado mira lo que dice Hebreos, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, en otras palabras, evangelio, como también a ellos. ¿Cómo así a ellos? Sí, lo que les acabo de decir. A nosotros se nos anunció las buenas nuevas como también a ellos. ¿Cuáles eran las buenas nuevas de ellos? Yo los entraré a la tierra que fluye leche y miel. Eso es una buena noticia. De malas que no creen. Ellos escucharon, se les anunció las buenas nuevas como también a nosotros. Pero, y aquí está tremenda esta frase, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, les entró por aquí y les salió por acá. En vez de creer y tomarla. Como Shema, escucha pero cree. Escucha y cree. Ellos oyeron la palabra, pues no les aprovechó de nada. Y muchos hoy pueden escuchar el Evangelio, las buenas noticias, escuchan las promesas. Ay, sí, eso sí es bonito. Abraham, pues que es que era Abraham. Pero yo, insignificante habitante del sur de la Florida. Pero mírate, ¿quién era Abraham? Un pagano. Un traficante del desierto, adorador a los astros. Y a él se le reveló y le dijo, ¿me crees lo que te estoy diciendo? Yo le creo, camine pues. Seré tu escudo. Sí. Bendeciré tus descendientes. Sí, vamos. Más numerosa que las estrellas del cielo. Así será. Los que te bendigan los bendeciré. Así sea. Y los que te maldigan serán malditos. Pues de malas, allá voy. Y el Señor se agradó de que le creyera. Por encima de los actos de Abraham. Si ustedes leen allá en el Antiguo Testamento, Abraham fue y Abimelech lo capturó. Y cuando estaba con Sara, le dijo, Sara, usted diga que usted no es nada mío, ¿yo? Si nos agarran y me la quieren quitar, diga que usted es mi hermana. Así, y esas ganas de defenderla. Y cuando el rey entonces dijo, tomen, porque resulta que Sara era atractiva. O sea que el Señor hizo algo raro ahí con ellos dos. Acuérdense que eran de 100 años y ella cercana. Pero el Señor les hizo alguna liposucción, algún estiramiento. Porque cuando llegó Sara, Abimelech dijo, la quiero para mi harén. Y así fue. Y se la llevó a su harén y cuando quiso conquistarla, le dijo, cuidadito, ponle la mano encima de ella porque esa es la esposa del profeta. ¿Cómo así? ¿Por qué no me dijiste, Abraham, que esta era tu esposa? Hubiera podido hacerte mal. Pues sí, lo que pasa es que yo pensé que de pronto usted me iba a matar por causa de ella. Y yo mentí. Ese era Abraham. Y ese es el Abraham que fue declarado justo. No por lo que él hacía, sino por lo que él creyó. Ellos lo oyeron, pero no les aprovechó porque la oyeron sin fe. Porque los que hemos creído, mirad qué tremendo, los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Allá echan todos, amén. Porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo. Shabbat. ¿Oyeron? Así les duela. Porque el Shabbat no es un día, el Shabbat es un estado. Aquí está diciéndolo. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando del Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Está seguro? Pues leamos. Dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuánto se demoró según Génesis? 7 días, ¿verdad? ¿Y qué pasó al último día? El Señor
Shabbat. Reposó. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, dice el versículo 4. Y Dios reposó, comillas, séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, pero ya sabemos que fue desobediencia ¿en qué? En creer. Dios fija otra vez un día, dice hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado ese Shabbat, ese reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por lo tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Está hablando del reposo verdadero. Por tanto, volvemos a que ese día simplemente era una simbología del reposo verdadero que habría de después. Acá dice, si Josué les hubiera dado un reposo, ya llegaron y reposamos, obtenemos lo que queríamos. Pero dice, Dios no hubiera hablado de otro día más. Queda por tanto un reposo sagrado, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cómo entramos entonces en ese reposo? En el reposo definitivo, por la fe en Cristo. Cristo es nuestro reposo final. Ahí está la verdadera tierra prometida. Todo esto era una simbología. Nosotros al creer en Cristo entramos en el reposo final. Nuestro corazón por fin descansa, como Dios descansó. No es que Dios hubiera cansado, sino que Dios simplemente se dijo allí, hasta aquí, esto está perfecto. Y aquí ya, reposo. Y nosotros entramos en ese reposo. Fíjate que el Señor, después de que creó al hombre, eso es una simbología tremenda. En el sexto día creó a Adán y al séptimo día descansó. O sea que cuando Adán sale al mundo y se encuentra en el paraíso, ¿amanece a qué? Al reposo de Dios. Esa era la intención de Dios en el principio. Lo que pasa es que por la caída se trastabilló, se trastocó el plan, y precisamente por eso el Señor desde el principio dice, vamos a reponer esto que dañaste, Adán. Pero el plan era, Adán es creado con Eva, y al séptimo día entra el reposo de la creación, al eterno Shabbat. Ahora Adán cae, daña todo, y el Señor dice, hay que arreglar esto. Pero él desde el principio dice, he aquí que de la simiente de la mujer vendrá un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese descendiente de la mujer se llama Jesucristo, quien vuelve a restaurar todo como el Señor lo diseñó y lo soñó al principio. Volver a traernos a su reposo. Pero ¿y el pecado? Precisamente por eso tenía que hacer algunos ajustes. Ir a la cruz del Calvario, pagar el precio, morir por ti y luego resucitar al tercer día para entregarnos a nosotros esa vida verdadera y esa vida eterna y que nos capacita para volver a disfrutar de ese reposo que el Señor soñó al principio. ¡Qué tremendo! ¿Y se me perdió la hoja? Romanos, perdón, ¿qué se me hizo la hoja? Hebreos 4. No, Hebreos 11. Dice Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Otra vez habla de descendencia. Dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Cuando Abraham, el Señor le dijo, ve y sacrifica a tu hijo Isaac, tu único.
Abraham dijo, pero ¿cómo así? Me acabas de prometer que voy a ser el padre de miles de naciones, que ni se pueden contar como las estrellas. Ahora me dice que mate al hijo que me da. Uno lo hubiera podido pensar. ¿Cómo si me acaba de prometer tremenda bendición y que ahora me va a matar a la promesa? Ahora sí nos fregamos. Pero Abraham dice, él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Imagínate esa convicción de Abraham, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Porque Dios le dijo, hay que sacrificar a tu Yahid, a tu único y amado. Eso quiere decir, cuando el Señor le dice, sacrifica a tu único, a tu Yahid en hebreo. Y estando en el monte, subiendo en el Génesis 22, el muchacho empieza a hacer preguntas difíciles, ¿no? Que va Abraham con la leña, va Abraham con el cuchillo, pero Abraham no sube con cordero. Entonces el muchacho empieza a sentirse incómodo. Y empieza a sudar frío. Dice, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Y en el Génesis 22, Génesis capítulo 22, versículo 8, Abraham le respondió. No, mentiras, no dijo eso. Abraham le respondió, Dios se proveerá de sí mismo un cordero. ¡Wow! Dios se proveerá a sí mismo un cordero. Y al tomar el cuchillo, el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu Yahid, a tu único y amado hijo. Figurativamente, Abraham sabía que si lo mataba, él era capaz de volvérselo a traer. Pero el Señor le dice, no, tranquilo, ya sé. Y el Señor le dice, ya sé que no me temes ni me negaste a tu hijo, tu único. Y en ese momento, recuerdan, él vio entre el matorral un cordero trabado por los cuernos, listo para que lo tomara y lo pusiera en el sacrificio. De un momento a otro, ¡pum!, cordero, trabado entre la zarza. El Señor le estaba diciendo, tú no te guardaste a tu único hijo, pero yo me voy a proveer el cordero. El Señor tampoco se guardó a su único, a su Yahid, y se convirtió en el cordero que quita el pecado del mundo. El Señor se proveyó de sí mismo un cordero. Esa es la prefiguración del cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y quita el pecado de la descendencia, porque le dice, tu descendencia recibirá la promesa. ¿Y cuál es la descendencia? Todos los que creemos en el cordero que el Padre proveyó de sí mismo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero trabado por los cuernos. Y Abraham entonces llamó a ese sitio, el Señor provee. Y todavía hoy ese monte se llama el Señor provee. Mira lo que le dice después desde el cielo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Pablo dice que nosotros, los que creemos en Cristo, nos convertimos de Abraham. La descendencia de Abraham se llama Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Yahid, que no fue negado, sino ofrecido por nosotros. Y es mi fe, y es tu fe en el Cordero de Dios, que te hace simiente de Abraham. Tú y yo somos esa simiente que el Señor prometió hace 4,000 años. ¡Wow! Por eso esa narrativa es real hoy, en el 2021. Ocurrió hace 4 años, pero el Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario trae esa promesa y esa realidad a hoy.
en tu vida, si puedes creerlo. Y termino con Romanos 5, del 6 al 11. Dice Romanos 5, del 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, en otra versión dice ineptos o incapaces. Éramos incapaces, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En otras palabras, nosotros no teníamos la menor posibilidad de traer salvación a nosotros. Por cosas o quién sabe qué rituales, qué preceptos, qué lista de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Éramos incapaces, ineptos. Y por ello Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por uno bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo el Cordero, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, hago ahí un paréntesis, eso no está escrito ahí, la sangre del Hijo o del Cordero inocente. Siendo justificados por la sangre del Cordero, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, ahora seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos también en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hoy, mientras dure hoy, tienes la oportunidad de creer en la obra perfecta del Cordero inmolado, aquel que Dios mismo se proveyó para que pagara el precio. Ese Cordero inocente derramó sangre inocente, se hizo pecado para que nosotros, siendo pecadores, nos hiciéramos como Él, justos. Por eso cada vez que nosotros recordamos este momento de la Eucaristía, cada vez que nosotros recordamos la obra de Cristo, estamos recordando el sacrificio de un Cordero inocente, el sacrificio de un Cordero que al mismo tiempo es el Yahid, el Hijo único y amado del Creador, que lo entrega de sí mismo para rescate de nosotros, para rescatar la descendencia de aquel que le hizo una promesa hace 4000 años. Bendita será tu descendencia. Todas esas bendiciones, todas esas benditas promesas son tuyas, son mías, por la obra de Cristo. Amén. Al tomar el vino y al tomar el pan, recordamos que en aquel monte, en lugar de sacrificar al Hijo, en el monte hace 2000 años se sacrificó el Hijo, pero el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado para siempre. Hoy es el día para no endurecer el corazón, sino el día para creer y asimilar e interiorizar en tu corazón el más grande sacrificio de amor de toda la humanidad. Hoy recordamos, celebramos ese reposo, ese descanso. Y si tú solamente has escuchado, como decía Job, de oídas que había oído, hoy puedes creer en la obra, en la muerte y resurrección, en el sacrificio perfecto que te hizo justo
para siempre. Y no solo eso, sino que derrama su propia presencia, el espíritu de vida, para sellar su promesa, habitando en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Esa es la descendencia de Abraham. Cristo la compró. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito a ustedes, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, que es roto, entregado por ustedes. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la sangre perfecta, santa, que trae redención, perdón, justicia. Tantas veces como lo hagan, háganlo en memoria de mí. Por eso hoy, una vez más, 20 siglos después, celebramos esta victoria, la victoria de la cruz. Y recibimos, Señor, todas tus promesas, que son sí y amén. Y que tu Espíritu sea hablando en nuestro corazón, convenciéndonos día a día de nuestra nueva identidad. Y que podamos así reposar. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo. Amén. Bueno, gracias por estar allí en Facebook Live. Compártelo con tus contactos. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo 10:30 por este mismo canal.